Los científicos por fin revelan la verdad sobre el Titanic. El 14 de abril de 1912, a las 11:40 de la noche, el RMS Titanic tuvo un terrible accidente que llevó a su completa hundición 3 horas más tarde. Para las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el barco más grande de su tiempo había desaparecido por completo bajo la superficie helada del Océano Atlántico. El Titanic se llevó más de 1.500 vidas con él, hundiéndose en su tumba acuática. Eso es, más de 2/3 de todas las personas que viajaban a bordo. La causa de este horrible desastre que causó tantas muertes fue un iceberg contra el que se estrelló el barco. O eso es lo que siempre nos habían dicho. Pero los hallazgos científicos más recientes han desbancado esa teoría. En este video te contaremos toda la verdad que ha estado enterrada durante más de 100 años. Con 269 metros de largo, 28 metros de ancho, 53.3 metros de altura y con un desplazamiento de 46.328 toneladas de registro bruto, Titanic parecía indestructible. La gente podía caminar kilómetros a lo largo de sus innumerables pasillos y cubiertas. Incluso los oficiales del barco necesitaron más de 2 semanas para recordar el camino alrededor de esta enorme construcción. El Titanic tenía 4 enormes chimeneas de humo. Cada una de ellas pesaba 60 toneladas y se elevaba 24.8 metros por encima de la cubierta. Una altura tan impresionante era necesaria para evitar que los pasajeros se llenaran de 100 toneladas de hollín descargadas diariamente. Las chimeneas fueron colocadas en un ángulo de 30 grados para que parecieran aún más asombrosas e imponentes. No menos impresionante fue el costo de la nave. Su construcción exigió $7.500.000. Si tomamos en cuenta las tasas de cambio y la inflación modernas, en 2016 se tendrían que pagar $166 millones por el mismo barco. Sorprendentemente, aún así, costaría más barato que la producción de la famosa película Titanic en 1997, que costó $200 millones. El astillero Harland & Wolff contrató a 3.000 hombres para construir el barco. Incluso con un equipo de trabajo tan grande que laboraba 6 días a la semana, desde las 6 de la mañana, aún así se requirieron 26 meses para completar esa tarea monumental. Fue un trabajo difícil y peligroso. Imagínate la construcción de algo a la altura de un edificio de 20 pisos sin cables de seguridad. Pero bien, esas personas necesitaban dinero para mantener a sus familias. Los constructores ganaban 2 libras esterlinas por semana. Hoy en día no parece mucho, pero en aquel entonces era un salario competitivo. Lamentablemente, 8 personas murieron durante el proceso de construcción y otras 246 resultaron heridas. Entonces, es muy difícil imaginar que un mecanismo tan complicado, con todo el trabajo, el esfuerzo y el dinero gastado en su creación, pudiera hundirse debido a un iceberg. Bueno, los nuevos hallazgos nos dan razones para creer que la causa original de la catástrofe no fue el hielo, sino el fuego. El periodista Cellan Moloney ha estado estudiando el destino del Titanic durante más de 30 años. Fue él quien descubrió una enorme mancha negra de 9 metros de largo en el casco de la nave. Se dio cuenta después de examinar una foto tomada antes de que el Titanic zarpara. El periodista consiguió un álbum de fotografías inéditas que mostraban la construcción del barco y los preparativos para su primer y último viaje. El fuego tenía que haber durado unas 3 semanas a una temperatura muy alta antes de que alguien lo notara. Expertos en metalurgia están seguros de que tales condiciones podrían fácilmente debilitar el metal, reduciendo su resistencia hasta en un 75%. Es por eso que el iceberg no tuvo ningunos problemas para hacer un agujero en el costado de la nave. Si no fuera por el fuego, hubiera sido imposible. Pero el hecho de que el iceberg golpeara exactamente en el lugar con el metal dañado es una de las increíbles y trágicas cuestiones en la cadena de dramáticos ¿qué pasaría si? De la nave monumental. La administración del proyecto sabía acerca del fuego y el hecho de que el barco no debería haber partido en su viaje fatal.
Sin embargo, eso hubiera significado la bancarrota para sus propietarios. El caso es que en ese momento los mineros de todo el país estaban en huelga, por lo que no había carbón para poder reparar el Titanic. No obstante, los boletos ya habían sido vendidos y otros cruceros habían sido cancelados, ya que todos querían ser los primeros en navegar en la nave más grande de todos los tiempos. Es por eso que los propietarios del Titanic compraron todo el carbón que pudieron encontrar e incluso el carbón de otros barcos. Por lo tanto, cancelar el viaje parecía totalmente inaceptable. Así que para ocultar la verdad, se decidió girar a la nave de tal manera que las marcas del fuego no fueran visibles desde los muelles. Por lo tanto, los pasajeros no pudieron verlas. Entonces, el viaje comenzó. El interior del Titanic fue inspirado en el Hotel Ritz de Londres. La gran escalera recorría 7 de las 10 cubiertas del barco. Estaba decorada con pinturas, querubines de bronce y paneles de roble. Las instalaciones para la primera clase contaban con una piscina con agua caliente, un baño turco, un gimnasio, una pista de squash y un salón de belleza. Las damas incluso podían ordenar servicios de un estilista para que les ayudara a prepararse para la cena. Tenían un periódico a bordo llamado The Atlantic Daily Bulletin. Incluso había un lugar especial para los perros pasajeros de primera clase. Las mascotas eran alimentadas, paseadas e incluso podían ser entrenadas durante el viaje. Las comidas para la primera clase incluían 13 platillos, cada uno con su propio vino. Fueron grandes eventos que duraban aproximadamente 5 horas. Había 1.500 botellas de vino, 20.000 botellas de cerveza y 8.000 habanos finos. Sin embargo, no había binoculares. ¿Por qué es importante mencionar este hecho? Porque tener binoculares podría haber salvado al Titanic. Es una coincidencia trágica más en la cadena de eventos desafortunados. En aquel entonces el barco no contaba con sistemas de alarma, por lo que para detectar amenazas en el camino, las personas especializadas tenían que hacer guardias, observando los alrededores a través de unos binoculares. No obstante, los binoculares del Titanic habían sido guardados en un compartimento especial, y la única persona que tenía la llave del casillero era el segundo oficial David Blair, quien fue reemplazado en el último minuto. Tenía tanta prisa para abandonar el barco que se olvidó de entregarle la llave a su reemplazo. Este fatal olvido fue descubierto solo 3 días después, cuando el barco ya estaba en el mar. Si la tripulación hubiera tenido los 10 binoculares a bordo, habrían notado el iceberg antes y hubieran tenido el tiempo suficiente para evitar el choque. Quizás el accidente también podría haberse evitado si el barco no hubiera estado viajando por encima del límite de velocidad. Iban atrasados, y esto era inaceptable, porque podría arruinar la reputación del Titanic. Es por eso que la nave se movía a una velocidad mucho más alta que la cual para la que fue diseñada. Otra negligencia criminal estuvo relacionada con los botes salvavidas. Para poder contener a todas las personas que viajaban a bordo, el Titanic necesitaba alrededor de 60 botes salvavidas. Pero al diseñador Alexander Carlisle se le ocurrió equipar el barco con solo 48 botes. Finalmente, el número se redujo aún más, hasta 20. Esto se hizo simplemente por razones estéticas, ya que se veía demasiado saturado con 48. Estos 20 botes podrían albergar solo a 1/3 de todas las personas en el barco. Sorprendentemente, la cantidad tan insuficiente de botes salvavidas técnicamente era legal. Según las leyes de la época, el número de botes salvavidas no dependía del número de pasajeros, sino del tonelaje del barco. Además, en el momento de la construcción del Titanic, los ejercicios con botes salvavidas eran una práctica habitual de los transatlánticos. De esta manera, la tripulación podría preparar a los pasajeros para una emergencia en caso de que ocurriera, pero este tipo de simulacros nunca tuvo lugar en el Titanic. El capitán Edward John Smith canceló los ejercicios previstos la mañana del día en que el Titanic se hundió. Nadie sabe las razones de su decisión, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que otros barcos habían estado transmitiendo advertencias sobre los icebergs flotando en esa zona.
Quizás esta es la razón por la cual la tripulación tardó más de media hora en lanzar los botes salvavidas en lugar de los 10 minutos estándar. Algunas personas también culpan al capitán Smith por permitir que el primer lote de botes salvavidas se quedara medio vacío. El primer bote con 65 asientos llevaba tan solo a 27 pasajeros. ¿Por qué no estaban llenos? Al principio las personas no querían abandonar el barco, porque no se daban cuenta de que estaban en grave peligro. En 2012, los investigadores descubrieron que el capitán Smith había reprobado su primer examen de navegación. Eventualmente lo pasó, pero quién sabe, quizás esto también jugó cierto papel en el desastre. Cuando el Titanic se estaba hundiendo, la tripulación envió varias señales de socorro. Sin embargo, el barco que navegaba cerca, SS Californian, ignoró las bengalas de emergencia disparadas en el cielo. El capitán del Californian se quedó sin trabajo cuando este hecho salió a la luz. Pero los investigadores modernos han logrado demostrar su inocencia. Bueno, mejor tarde que nunca. La razón por la que nadie notó las señales del Titanic podría deberse al fenómeno de la refracción de la luz. Cuando las capas de aire frío se colocan debajo de las capas de aire más cálido, eso provoca una inversión térmica. La inversión térmica, a su vez, conduce a la refracción de la luz de forma anormal. En resumen, todo esto crea espejismos. Y tales espejismos habrían sido registrados por varios otros barcos que navegaban en esa área. El historiador Tim Maltin también está convencido de que la refracción de la luz esa noche podría ser la razón por la que los vigías no habían notado el iceberg. Negligencia criminal, una cadena trágica de coincidencias, el fuego o el hielo. Lo que fuera, esa desgracia cobró las vidas de cientos de personas y aún mantiene las mentes de los científicos muy ocupadas. ¿Qué teoría sobre la catástrofe te parece la más creíble? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Si te hemos revelado algún dato impactante sobre este misterio, danos un pulgar arriba. Si el video llega a los 15,000 me gusta, te revelaremos el misterio de la Fosa de las Marianas. Para ver más videos alucinantes, suscríbete a nuestro canal y quédate con nosotros en el lado genial de la vida.